La niña se lanzó directamente al medio de la carretera para proteger al gato. Su madre corrió hacia ella. La cogió en brazos y se tiró delante del coche. El coche no la atropelló, pero la mujer se desmayó. Sean pensó erróneamente que se había topado con una banda de estafadores. Para colmo, los transeúntes le echaban la culpa. Así que no tuvo más remedio que llevar a la madre y a la hija al hospital. Todavía aturdido, la mujer se despertó e inmediatamente comprobó si su hija tenía alguna lesión. Luego se dispuso a quitarse la vía intravenosa y marcharse. Sean insistió en que los médicos le hicieran un examen completo, para protegerse de cualquier reclamación futura por parte de la mujer. Después de la serie de pruebas, cuando Sean se disponía a marcharse, inesperadamente, la madre y la hija lo persiguieron, sin decir una palabra. Se subieron al coche, pensando que la mujer se había aferrado a él para siempre. La empujó con impaciencia, luego le puso todo el dinero que llevaba encima en las manos, y le advirtió que dejara de acosarlo. Se burló de que su táctica de utilizar a la niña para despertar compasión estaba pasada de moda, antes de pisar el acelerador y alejarse a toda velocidad, dejando a la mujer allí de pie, completamente desconcertada. La mujer era Mary, una madre soltera, que cargaba con la enorme deuda con altos intereses que le había dejado su difunto marido, y se veía obligada a vivir una vida de clandestinidad con su hija día tras día. Solo se había subido al coche del magnate para escapar de los gánsteres que la perseguían por la deuda. Al regresar a casa esa noche, Mary comenzó a hacer las maletas para mudarse una vez más. Mientras tanto, Sean recibió una llamada, en la que le informaban de que su madre había sufrido un colapso y había sido hospitalizada. Resultó que su madre estaba gravemente enferma, y solo un trasplante de hígado podía salvarle la vida. Ese mismo día, al regresar a casa, Mary se encontró con los cobradores de deudas. La amenazaron con que debía pagar inmediatamente o tomarían medidas drásticas. Antes de marcharse, dañaron deliberadamente la querida bicicleta de su hija. Días más tarde, Mary encontró a los cobradores de deudas bloqueando de nuevo la puerta de su casa. Inmediatamente huyó con su hija. No se atrevieron a volver a casa hasta que anocheció. Sin ningún otro lugar a donde ir, Mary llevó a su hija al restaurante donde acababa de empezar a trabajar para pasar la noche. Una vez que su hija se durmió, Mary tenía la intención de hablar con el gerente sobre su situación, pero al salir de la cocina, Mary vio al hombre que la había atropellado con su coche ese mismo día. Inmediatamente lo persiguió, decidida a devolverle el dinero que Sean le había dado a la fuerza. Inesperadamente, escuchó su secreto. Sean estaba desesperado por salvar la vida de su madre, gravemente enferma, pero su tipo de sangre era incompatible para un trasplante. Así que le había pedido al gerente del restaurante que encontrara a una mujer dispuesta a venderle su hígado y casarse con él solo de nombre. Entonces, como pariente, ella podría donárselo. No escatimaría en gastos. Mary, casi aplastada por las deudas, se sintió tentada al instante por el dinero. El ruido que hizo alertó a Sean. Salió corriendo tras ella. Para su sorpresa, era la misma mujer que le había tendido una trampa ese mismo día, justo cuando se disponía a darle una buena reprimenda. Mary de repente declaró que se casaría con él. A Sean le pareció una idea totalmente descabellada. Al momento siguiente, llegó el gerente del restaurante. Reconoció inmediatamente a Mary como la nueva empleada. Al saber que Sean era el propietario del restaurante, Mary cogió inmediatamente a su hija y huyó presa del pánico. Al día siguiente, Sean buscó al gerente para instarle a que encontrara sin demora una candidata adecuada para un matrimonio ficticio. En su primer día, Mary se ganó la aprobación del chef. Pensó que por fin había encontrado un empleo estable. Pero entonces aparecieron los cobradores de deudas en el restaurante. Empujaron a Mary al suelo, y comenzaron a pelearse dentro. Solo la intervención del chef los detuvo, para no causar problemas. Mary presentó su renuncia. Antes de irse, devolvió el dinero de la indemnización que Sean le había pagado. Sean pensó que no debía devolverlo, dadas las circunstancias. Pero Mary insistió, eso es otro tema. En el fondo, Sean empezó a ver a esta mujer de otra manera. Poco después, el gerente le presentó a la posible pareja para el matrimonio ficticio. Su aspecto dejó a Sean completamente incómodo. La mujer, de 46 años, nunca había tenido una relación. El gerente se quedó atónito. Furioso, Sean salió inmediatamente del restaurante. Regañó al gerente por ser totalmente poco fiable. El hospital simplemente no creía que estuvieran casados. Esa noche, Sean se sentó a meditar en el pub cuando sintió en su bolsillo el dinero que Mary le había devuelto. Recordó sus palabras sobre estar dispuesta a casarse con él. No sabía que Mary estaba a punto de quedarse sin hogar. Para pagar sus deudas, había renunciado al ático que alquilaba. Se había detenido en la casa de la casera para recoger a su hija, pero al entrar, descubrió que su hija Mila había desaparecido. Mary corrió a casa frenética, buscando a su hija por todas las habitaciones. Al momento siguiente, Mila salió de una habitación con un pastel de chocolate, coronado con velas hechas con tarjetas. Resultó que Mila quería felicitar a su madre por haber encontrado un nuevo trabajo. Incluso insistió en que su madre se comiera primero el pastel de chocolate. Sin embargo, cuanto más sensata parecía su hija, más se le encogía el corazón a Mary. Después de una noche de insomnio,
Sean finalmente tomó una decisión, utilizando la dirección que figuraba en el currículum de Mary, y condujo hasta su residencia, la bondadosa casera, confundiéndolo con otro cobrador de deudas. Echó a Sean enfadada. Poco después de marcharse, Sean vio a Mary, que estaba haciendo trabajos ocasionales. Estaba estudiando atentamente un anuncio para azafatas. La recompensa de 10 millones era tentadora para Mary. Pero ella no era de las que hacían las cosas a la ligera. Al darse la vuelta y ver a Sean, Mary se sorprendió. Sean la llevó inmediatamente a un hotel para hablar de un matrimonio falso, y le advirtió de los riesgos que conllevaba, que, si los descubrían y los denunciaban, podrían enfrentarse a penas de cárcel. Sean sugirió que Mary y su madre se sometieran primero a una prueba de compatibilidad, pero Mary, inesperadamente, dijo que necesitaba tiempo para pensarlo. Sean, típicamente arrogante, no sabía nada de respeto, y supuso que Mary estaba regateando para conseguir un precio más alto. Pero Mary, en realidad, dudaba por el bien de su hija. Mary se sintió profundamente incómoda con las maliciosas suposiciones de Sean. Aunque era pobre, aún conservaba su dignidad. Al final, los dos se separaron en términos amargos. Mary continuó con su vida de trabajos ocasionales. Los cobradores de deudas seguían acosándola de forma intermitente. Incluso el cielo parecía burlarse de ella. Llegaron los resultados de su examen por el accidente de coche. Los médicos informaron a Mary de que tenía un tumor cerebral. Al saber que la tasa de supervivencia tras la operación era extremadamente baja, Mary sintió como si el mundo se hubiera derrumbado a su alrededor, al ver a la niña desplomarse a su lado. Mary también se derrumbó en el suelo. Sean seguía llamando a Mary, pero ella seguía colgando el teléfono, justo cuando estaba a punto de perder los nervios. Llamaron del hospital para decirle que el estado de su madre había empeorado de nuevo, para dejar suficiente dinero para que su hija pudiera vivir. Mary decidió aceptar un matrimonio ficticio con Sean. Sean también prometió a Mary una generosa compensación para mantener a su hija. Inmediatamente la llevó al hospital para hacerle las pruebas de compatibilidad. Una enfermera que estaba cerca le preguntó a Mary cuál era su relación con la paciente. Sean se apresuró a explicar que era su esposa. La enfermera sintió al instante una profunda admiración por Mary. Era realmente admirable que una nuera tomara una decisión así. Ese día, Mary se acercó a su médico de cabecera. Le pidió que pospusiera el tratamiento del tumor cerebral durante varios meses. Simplemente no podía permitirse los exorbitantes gastos médicos en ese momento. En realidad, Mary temía que el tratamiento retrasara su donación de hígado. Esa noche, Sean quedó con Mary, le entregó un depósito y le prometió que el resto se liquidaría después de la operación. Los resultados de la compatibilidad de tejidos fueron inesperadamente favorables. Sin embargo, Mary se sentía inquieta, agobiada por su propio diagnóstico de tumor cerebral, pero por el futuro de su hija. No tenía más remedio que ocultar esta verdad. Como precaución, Sean llevó a Mary a hacerse las fotos de boda, e incluso organizó su vuelta al trabajo en el restaurante. Pronto, el gerente recopiló los datos de Sean y se los entregó a Mary, indicándole que los memorizara bien. Al pasar, Sean vio a Mary con sus documentos en la mano. No solo los estaba fotografiando, sino que los leía en voz alta delante de sus compañeros. Suspiró para sus adentros ante su estupidez. Más tarde, Sean despidió al personal y llamó a Mary. Para su sorpresa, ella le preguntó ingenuamente el nombre en inglés de su universidad. Sean estaba realmente preocupado por la inteligencia de esta mujer. Le exigió saber por qué lo había leído delante de todos. Esa noche, Sean le ofreció a Mary su habitación. Ella se negó. Resultó que Mary tenía el ojo puesto en el almacén sin usar que había en la esquina. Eso resolvería el problema de que ella y su hija se quedaran sin hogar. Más tarde, se sentaron e intercambiaron sus datos personales. Incluso inventaron una historia sobre cómo se habían conocido y se habían enamorado. Luego la llevó a casa en su superdeportivo. Poco después, la madre de Sean se enteró por la enfermera de que su hijo y su nuera tenían la intención de donarle una parte de sus hígados. Estaba completamente perpleja. ¿Cuándo se había casado su hijo? En ese momento, el gerente del restaurante llegó con flores para visitarla. Incapaz de soportar el implacable interrogatorio de la madre de Sean, el gerente inventó una historia romántica sobre su relación para apaciguarla, mientras Sean se devanaba los sesos pensando en cómo convencer a su madre de que estaba casado. Oyó que llamaban a la puerta. Al abrir la puerta, se encontró con Mila, la hija de Mary, saltando a la comba. Mila ya despreciaba a este tío malo, que casi atropella a su madre. Ahora también le gritaba a ella. No se molestó en mirarlo. En ese momento, Mary y un compañero que la ayudaba con la mudanza salieron de la casa. Los dos estaban clasificando ropa mientras comentaban el calor que hacía. Esta sugerente escena hirió los ojos de Sean. Lanzó una amarga advertencia a su personal. Esta habitación es ahora el hogar de Mary. Prohibido el paso sin autorización. Antes de que el compañero pudiera explicarse, Mary lo apartó, por miedo a malentendidos innecesarios. Mientras tanto, Mila volvió a jugar con el agua. Sean le dijo que parara. Inesperadamente, Mila le echó un chorro directamente. Sean lo esquivó ágilmente. Pero el gerente mayor quedó empapado. Se burló de Sean llamándolo tío raro. Le hizo una mueca y se escabulló. En el hospital,
La madre de Sean no podía estar tranquila, alegando que su móvil estaba roto. Consiguió el número de contacto de su nuera Mary a través de una enfermera, Mary, que estaba en el trabajo. Recibió una llamada de la madre de Sean, al enterarse de que su falsa suegra la había invitado a reunirse con ella. Mary entró en pánico al instante. Rápidamente llamó a Sean para pedirle ayuda. Por suerte, Sean estaba en medio de una reunión importante, y colgó el teléfono inmediatamente. Sin otra opción, Mary tuvo que llamar a su mejor amiga para que cuidara de su hija Mila, y se armó de valor para acudir sola a la reunión. Lo que no sabía era que, en cuanto su amiga entró en la casa, se topó con la foto de boda de Mary y Sean en el armario. Mila, curiosa, se acercó y reconoció al instante a las personas de la foto como su madre y ese tío raro. Su amiga no tuvo más remedio que tranquilizar a Mila, insistiendo en que se había equivocado. Mary y la madre de Sean se conocieron por primera vez. Al instante se sintió intimidada por su formidable presencia. Ante las implacables preguntas de su suegra, Mary pronto se encontró perdida. Sus respuestas cuidadosamente preparadas comenzaron a desmoronarse, y la madre de Sean se dio cuenta al instante de que su matrimonio era una farsa. Exigió saber exactamente cuánto dinero había cambiado de manos. Justo cuando las defensas mentales de Mary estaban a punto de derrumbarse, Sean llegó en el momento oportuno. Se enfrentó a su madre por su trato hacia Mary, e insistió en que Mary era la única persona que podía salvarle la vida. Sean le confesó la verdad a su madre. Ambas partes tenían sus propias necesidades. Se desató una fuerte discusión entre madre e hijo. Resultó que la madre de Sean no era la primera esposa de su padre. Como hijo ilegítimo, Sean se había esforzado incansablemente por ganarse la aprobación de su padre. Había invertido un enorme esfuerzo y sudor para alcanzar su éxito actual. Su madre no quería que su hijo hiciera sacrificios tontos por ella, arruinando su prometedor futuro. Sean, abrumado por la emoción, también acusó a su madre. Si realmente se preocupaba por su hijo, no debería arruinar su salud sin cesar. A pesar de estar enferma, seguía bebiendo sin control, destrozando su cuerpo hasta llegar a ese estado. Con eso, apartó a Mary. Con calma, Sean soltó la mano de Mary. Mary agarró a Sean y le preguntó por qué le había ocultado la verdad a su madre. Ya furioso, Sean soltó la mano de Mary, declarando que era como si nada hubiera pasado. En ese momento, una enfermera los llamó. Resultó que el coordinador de trasplantes quería hablar con ambos. Sean rápidamente rodeó a Mary con el brazo con una sonrisa forzada, proyectando una imagen de perfecta felicidad conyugal. Ante el aluvión de preguntas del coordinador, respondieron con una coordinación perfecta. Sus respuestas fueron impecables. Sean incluso tomó la mano de Mary en momentos de aparente sinceridad, mostrando su afecto por ella a la vista de todos. Sin embargo, cuando el investigador se enteró de que Mary tenía otra hija, le preguntó casualmente a Hickson, ¿cómo se llama la niña? Sean se quedó paralizado al instante. Afortunadamente, Mary intervino rápidamente para salvarlo. Sean soltó una risa incómoda y dijo que, naturalmente, lo sabía. Evidentemente, el investigador había empezado a sospechar. Deliberadamente, concluyó pidiendo que Mila, la hija de Mary, estuviera presente en la siguiente entrevista. Esta petición los pilló a ambos completamente desprevenidos. Pero la farsa tenía que continuar. Después de marcharse, Sean rodeó deliberadamente con el brazo a Mary mientras se alejaban. Su preocupación más urgente ahora era establecer rápidamente una buena relación con Mila. La mera idea de esa pequeña traviesa hacía que a Sean se le helara la sangre. Nada más cruzar la puerta, la mejor amiga de Mary la interceptó en la entrada, agitando fotografías y exigiendo saber si estaba comprometida. Mary le preguntó frenéticamente si Mila lo había visto. Su amiga le aseguró que la había despachado con alguna excusa. Ante el aluvión de preguntas de su amiga, Mary le prometió que se lo explicaría más tarde. A continuación, se guardó la carpeta de documentos entre la ropa, y saludó a su hija con fingida indiferencia. No sabía que Mila ya había tomado una decisión. Para ganarse a Mila, Sean hizo que el gerente del restaurante le entregara una montaña de regalos. Abrumada por la alegría de recibir tantos regalos por primera vez, Mila estaba fuera de sí. Esa noche, Mary vistió a su hija con ropa nueva y la llevó a un restaurante de lujo. Aprovechando el buen humor de su hija, le confesó que había conocido a un novio. Al momento siguiente, Sean hizo su gran entrada, al descubrir que el novio de su madre no era otro que el excéntrico tío que más detestaba. Mila se quitó en silencio la ropa y los zapatos nuevos. Luego, sin mirar atrás, huyó. Como magnate, Sean nunca había soportado tal humillación. Furioso, se quedó clavado en el sitio, completamente desconcertado. Así, Sean sufrió una aplastante derrota en la primera ronda, pero una crisis apenas había remitido cuando surgió otra. En ese momento, el hospital volvió a llamar. Al enterarse de que su madre había rechazado la operación de trasplante, se apresuró a ir al hospital inmediatamente. Su madre no quería arruinar el brillante futuro de su hijo por su culpa. Sin embargo, Sean insistió en salvarle la vida, declarando que ella era su única familia. Al escuchar estas sinceras palabras, su madre cedió. Al día siguiente, Mary llevó a su hija al parque de atracciones. Mila quería coger una jirafa para darle de comer,
pero su madre simplemente no tenía suficiente fuerza. En ese momento, Sean hizo otra entrada deslumbrante, levantando a Mila sin esfuerzo. Mila se dio la vuelta y vio que era ese tío extraño otra vez. Se liberó impaciente y salió corriendo. Mary y su hija disfrutaron felices de las vistas. Sean, mientras tanto, las observaba como un voyeur, por mucho que Sean intentara cautivar a Mila. Ella permanecía impasible. Cuando Sean aprovechó la oportunidad para hacer una foto de grupo, Mila se levantó inmediatamente y se marchó. Mila se escondió silenciosamente detrás de un árbol de Navidad. Asomándose, se sobresaltó cuando Sean apareció con un helado. Esto hizo que el globo que tenía en la mano se le escapara volando. Ante el helado que le ofrecía el extraño tío, lo tiró al suelo. Resultó que Mila actuaba así porque temía perder el amor de su madre. Se aferró con fuerza a su madre, llorando y suplicándole que no se fuera. Mary solo podía seguir consolando a su hija. Cuando Sean regresó, arrastrando un montón de globos, la madre y la hija ya se habían marchado hacía tiempo. Se quedó allí decepcionado, recordando cómo él también se había separado de su madre en el parque de atracciones. Su madre la enviaba a vivir con su padre. Con el corazón encogido, le dijeron que obedeciera a su padre, y que no se peleara con su hermano. Sean no quería que su madre lo dejara, pero no podía hacer nada. Enfadado, tiró el helado al suelo, y decidió irse a casa con el padre al que apenas conocía. Sean no conseguía adaptarse a la lujosa villa, acabó durmiendo en el suelo, y la esposa de su padre lo despreciaba por su falta de modales. Decidió escaparse y volver a buscar a su madre. Al llegar al edificio de su madre, lanzó piedras contra su ventana repetidamente, pero no obtuvo respuesta alguna, hasta que el ulular de una ambulancia resonó en el vecindario. Sean, desconcertado, escuchó a los vecinos susurrar, y solo entonces se dio cuenta de que su madre había fallecido. Los rumores de que era la amante de alguien pronto se extendieron por toda la urbanización. La ambulancia se marchó. Sean la persiguió, llamando a su madre con impotencia. Temía perderla para siempre. Finalmente, Sean se sentó a vigilar un montón de globos. Solitario, comiendo helado. De camino a casa, Mary le preguntó a su hija Mila, ¿está mal que ese tío extraño quiera a mamá? Mila respondió rotundamente, no. Mientras se dormía, agarró con fuerza la mano de su madre, aterrorizada por perderla. De vuelta a casa, Mary enseñó a su hija a doblar la ropa. Temía que nadie cuidara de Mila cuando ella ya no estuviera, y quería que aprendiera a valerse por sí misma. Pero Mila creía erróneamente que su madre la abandonaba para estar con el tío extraño. Al día siguiente, Mary buscó a su mejor amiga, y le confesó el matrimonio falso, pidiéndole que actuara como testigo para validar su unión con Sean. Su amiga denunció airadamente el plan como una locura, advirtiéndole que si lo descubrían seguramente acabaría en la cárcel. Mary comprendía perfectamente los riesgos, pero se le acababa el tiempo. Tenía que dejarle fondos suficientes a su hija. Le rogó a su amiga que la ayudara, conmovida por una compasión genuina. La amiga accedió. Ese día, la madre de Sean fue a la tienda en busca de su hijo. Para su sorpresa, descubrió a la falsa nuera trabajando allí. Era completamente absurdo. Juró buscar un abogado para anular el matrimonio. Cuando Mary regresó con el agua, la madre de Sean ya se había marchado. Mary salió inmediatamente bajo la lluvia para buscarla. En ese momento, la madre de Sean estaba contemplando el suicidio. Afortunadamente, Mary la alcanzó y la salvó justo a tiempo. La madre de Sean lloraba, diciendo que solo había sido una carga para su hijo. Se negaba a seguir siendo una carga para él. Entonces, empujó a Mary y se lanzó de nuevo al medio de la carretera. Mary se levantó con dificultad y apartó a la madre de Sean. Al ponerse de pie, la madre de Sean volvió a intentar acabar con su vida. Mary la agarró con fuerza, suplicándole que debía seguir viviendo. Aunque la vida sea miserable, debes vivir. Mary se derrumbó, acurrucándose en el suelo. Sean, que acababa de llegar, fue testigo de esta escena. Sean se apresuró a acercarse, sosteniendo un paraguas sobre ambos. Al ver a Mary suplicar desesperadamente a su madre que no muriera, el corazón de Sean se llenó de un dolor insoportable. Luego llevó a su madre de vuelta al hospital. Al salir de la sala, Sean vio a Mary, empapada hasta los huesos. Inmediatamente se quitó el abrigo y se lo ofreció. Mary rechazó su amabilidad y se alejó sola. Sean pronto la alcanzó en su coche. Tras las repetidas súplicas de Sean, Mary finalmente se subió. Sean inmediatamente encendió el aire acondicionado al máximo. También cubrió a Mary con su abrigo. Sean añadió que no tenía que preocuparse por la entrevista de Mila. Él se encargaría de todo. Ese día, impulsada por la curiosidad, Mila recuperó la fotografía que su madre había escondido. Luego se escabulló de la casa. Después de recuperar las fotografías de su madre y el hombre extraño, Mila rompió el vestido de novia con rabia. Al ver a Sean acercándose por detrás, salió corriendo. La pareja discutió mientras bajaban las escaleras. Mila tiró con rabia las fotografías al suelo y huyó, justo cuando Sean se disponía a perseguirla.
Una mujer elegante lo saludó. Se quitó las gafas de sol y vio las fotografías en el suelo. Mary las recogió rápidamente. Mary se apresuró a ir tras su hija. Esta elegante mujer no era otra que la exnovia de Sean de sus días universitarios. Su reaparición se debía a los sentimientos que aún sentía por Sean. Sin embargo, Sean no tenía tiempo para ella ahora, ya que su mente estaba completamente centrada en la entrevista del hospital del día siguiente. Al marcharse, le dijo fríamente que no volviera a ponerse en contacto con él. En el parque, Mary consoló a su hija diciéndole, aunque ese tío raro siempre grita muy fuerte, no es mala persona. En realidad, su corazón era muy tierno y bondadoso. Igual que el gatito que Mila adoraba, y que maullaba muy fuerte cuando se asustaba. Sean imitó el maullido e inmediatamente Mila se echó a reír. Tras escuchar las palabras de su madre, Mila parecía haberlo entendido a medias, pero seguía insistiendo en que no le gustaba el tío extraño. Con la entrevista al día siguiente, Sean decidió no forzar la cooperación de Mila. Resolvió suplicar al investigador que fuera indulgente. A la mañana siguiente, Mary llevó a su hija a visitar la tumba de su difunto marido. De regreso, Mary pensó en lo pronto que ella también dejaría a su hija. Las lágrimas brotaron incontrolablemente. Mila se dio cuenta y le secó suavemente las lágrimas a su madre. Declaró que no extrañaba en absoluto a papá. Dices que papá nos cuida desde el cielo, pero él no sabe que estás llorando, ni que se me ha caído un diente de leche. De repente, Mila aceptó que su madre se casara con el extraño tío. Deseaba que alguien protegiera a su madre en su lugar. Hay que decir que Mila era muy sensata. Mientras tanto, Sean estaba solo en su reunión con el investigador, justo cuando la entrevista parecía abocada al fracaso. Mary llegó con su hija a tiempo. Mila reconoció voluntariamente a Sean como su padre. Con la cooperación de Mila, la pareja superó con éxito la investigación del hospital para el trasplante. Esa noche, el restaurante estaba excepcionalmente concurrido, por lo que Mary no tuvo tiempo de recoger a su hija Mila. Pensó en su mejor amiga, pero, por desgracia, era el cumpleaños de la madre de su amiga y tampoco estaba disponible. Justo cuando Mary se preocupaba por el dilema, Sean se ofreció voluntario para encargarse de la tarea, instando a Mary a que se centrara en su trabajo sin distracciones. Mila vio al extraño tío que habían enviado a recogerla, y no pudo sentir ninguna alegría. Pasó directamente junto a Sean, ignorando su mano extendida. Hicieron una incómoda charla trivial de camino a casa. De repente, Mila se detuvo en seco, y le preguntó a Sean con sinceridad si realmente quería a su madre. Sean se quedó paralizado por un momento. Antes de responder con tono adulto, ¿sabes siquiera lo que es el amor? Mila respondió con seriedad, seguro que todo el mundo sabe lo que es el amor. Sean sintió una punzada de vergüenza, pero expresó sus sentimientos. Amo a su madre. Inesperadamente, Mila insistió. Hyun solo pudo gesticular enfáticamente, muchísimo. Mila le suplicó que no se fuera como lo había hecho su padre. Debes quedarte con mamá para siempre. Ante la sincera súplica de Mila, Sean se quedó sin palabras al instante. No podía soportar engañar a esta niña inocente. No podía soportar que ella supiera que su matrimonio era una farsa. En ese momento, Sean sintió una profunda culpa. Justo entonces, recibió una llamada del investigador. Le informaron de que la solicitud de trasplante de su madre había sido aprobada. El corazón de Sean, que había estado en su boca, finalmente se calmó. Mientras tanto, la abuela de Mila localizó a Mary. Había oído que Mary había encontrado un marido rico y que vivía muy feliz. Sin embargo, su propio hijo yacía frío bajo tierra. Esto enfureció a la abuela. En ese momento, Sean regresó en su coche, sacó a Mila, que dormía, del vehículo. La suegra de Mary presenció por casualidad esta escena, sintiendo que su hijo fallecido había sido tratado injustamente. Descargó su furia sobre Mary. Al ver esto, Sean le entregó Mila al gerente y se apresuró a seguirla. La suegra empujó sin piedad a Mary al suelo, exigiéndole saber si Sean era su novio. No te atrevas a maltratar a mi nieta. Con eso, la suegra se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. Aunque la suegra albergaba un profundo odio hacia Mary, la bondadosa Mary no le guardaba rencor. Seguía considerándola como su propia suegra. Sean, que estaba cerca, no pudo soportar más la escena. Exigió saber qué había hecho Mary para merecerlo. Aparte de una montaña de deudas, dijo, tu marido no te dejó nada. Mary se negaba a permitir que nadie hablara mal de su marido, porque había sido un buen hombre. Siempre le había dado lo mejor de sí mismo, ofreciéndole solo lo mejor. De vuelta en la puerta principal, Sean informó a Mary de que su consulta para el trasplante había sido aprobada. La fecha de la operación se confirmaría en breve. Al oír esto, Mary finalmente sintió que se le quitaba un peso de encima y su alegría era palpable. Sean, sin embargo, sintió una oleada de irritación. Con la operación inminente, esta mujer tonta estaba radiante de alegría. Al ver a la mujer tonta que tenía delante, el corazón de Sean se estremeció profundamente. En ese momento, un sentimiento diferente comenzó a extenderse silenciosamente dentro de él. Ese día, Sean temía la llamada de su padre. Había logrado esquivar la reunión concertada alegando compromisos laborales, pero su padre supuso que la renuencia de su hijo se debía a la vergüenza por su nacimiento ilegítimo. Así que al día siguiente,
Buscó a la madre de Sean, para pedirle ayuda para persuadir a Sean. Para su sorpresa, la encontró ausente. El ama de llaves le informó que había sido hospitalizada. Decidió visitarla inmediatamente para ver qué trucos estaba tramando. La bondadosa Mary también había preparado una olla de sopa de pescado para visitar a su falsa suegra en el hospital. Sean, que había acudido rápidamente, vio a su padre y corrió tras él, pero las puertas del ascensor se cerraron antes de que pudiera alcanzarlo. Mary sirvió con delicadeza la sopa de pescado a su falsa suegra. Incluso el médico que hacía su ronda no pudo evitar elogiar a esta obediente nuera. No era un sacrificio menor para ella donar su hígado para salvar a su suegra. Esta observación fue escuchada por el padre de Sean, que acababa de llegar. Su expresión se volvió incrédula y preguntó: ¿qué demonios está pasando con mi nuera? Sean llegó demasiado tarde, como su plan amenazaba con desmoronarse. La madre de Sean despidió tranquilamente al médico. Luego afirmó falsamente que Mary era su cuidadora personal, y explicó que, debido a su diligencia y amabilidad, el personal del hospital le había sugerido en broma que se convirtiera en su nuera. Pero el magnate no se dejó engañar tan fácilmente. Observó con escepticismo la figura de Mary mientras se alejaba. Se produjo una fuerte discusión con la madre de Sean. Él la culpó por completo de su difícil situación actual, insistiendo en que ella se lo había buscado. Declaró que nunca más volvería a engañar a su preciado hijo con esos trucos. La madre de Sean, abrumada por la emoción, casi se ahoga. No solo despidió airadamente al padre de Sean, sino que también volcó la sopa de pescado que Mary había traído, derramándola por todo el suelo. El padre magnate estaba furioso porque su hijo se había reunido en secreto con su madre a sus espaldas. Incluso sospechaba que ella fingía estar enferma para ganarse su simpatía. Sean le aseguró que se encargaría de todo, y le dijo que descansara sin preocuparse. Ella no sabía que su padre ya había comenzado a investigar discretamente su estado. Esa noche, tan pronto como Sean regresó a casa, su padre le exigió saber quién era la chica. Para su sorpresa, Sean admitió abiertamente que Mary era su novia. Esto dejó al padre magnate completamente desconcertado. Sean declaró que pronto le presentaría formalmente a Mary a su padre. El padre magnate, sin embargo, intervino con impaciencia. Entonces trae a tu novia a cenar mañana. Esto dejó a Sean completamente estupefacto. Al ver la incomodidad de su hijo, su padre declaró que iría a conocer a Mary directamente. Sean aceptó a regañadientes, pero su novia Mary era simplemente una ayudante de cocina en su restaurante. Una madre soltera que criaba a un niño de 7 años. Carecía de educación, refinamiento o el aire de una dama de una familia distinguida. Para llevar a cabo este engaño, Sean decidió transformar por completo la apariencia de Mary. Llevó a Mary a una boutique de lujo para comprarle un conjunto. Mary echó un vistazo casual a la etiqueta del precio de una prenda, y se quedó inmediatamente atónita ante la cifra. Sean intervino rápidamente para interrumpir su reacción ajena al mundo real. Con un sutil movimiento de su dedo, le mostró cómo compraban los ricos. Cualquier cosa que a Sean le gustara, simplemente la señalaba e indicaba al personal que lo empaquetara todo. Al ver a Mary mirando fijamente un bolso en particular, Sean ordenó que lo empaquetaran y se lo llevaran. En medio de los murmullos de admiración del personal, la desaliñada madre soltera se transformó en un noble cisne. Incluso Sean, el hijo del magnate, quedó cautivado al instante, profundamente encantado por la metamorfosis de Mary. A continuación, le regaló con audacia unas joyas a juego. La pareja llegó al restaurante y se encontró a su padre esperándolos. Al ver el elegante y moderno atuendo de la joven, el magnate estaba completamente satisfecho. Al saber que su futura nuera también era chef, se aseguró de que se convertiría en la mano derecha de su hijo. El magnate la interrogó entonces como si fuera un censista, preguntándole por la profesión de sus padres y el tamaño de su familia. Mary respondió obedientemente que su padre era físico, pero que ambos habían fallecido en un accidente de coche cuando ella era pequeña. Había sido criada únicamente por su abuela, que regentaba un gran restaurante tradicional. Al saber que la familia de la futura novia regentaba un restaurante, el magnate sintió un gran interés. Mary respondió con fluidez, siguiendo el guión que había preparado previamente. Al descubrir que la familia de Mary también era prominente, el magnate se sintió completamente satisfecho. A continuación, le preguntó por qué se había enamorado de Sean, un hombre famoso por ser frío y despiadado. Mary aprovechó la oportunidad para expresar sus verdaderos sentimientos. Aunque parecía frío y despiadado en apariencia, su corazón era cálido y bondadoso. Ver que su hijo había encontrado una novia tan excepcional llenó de inmensa alegría al padre, que se había preocupado sin cesar por las perspectivas matrimoniales de su hijo. Entre las risas y la alegría del trío, la escena concluyó a la perfección. Mientras se despedía del padre, se encontró inesperadamente con el hermano mayor de Sean, Joel. Al ver a la chica junto a su hermano, le preguntó con curiosidad quién era. Al saber que era la novia de su hermano, el hermano mayor se sorprendió y quiso hacerle más preguntas. Sean se apresuró a alejar a Mary. Mary esperaba que Sean la acompañara de vuelta al restaurante, pero en lugar de eso la llevó a una tienda de aperitivos, y le pidió sus pasteles de arroz salteados favoritos. Mary, que no había comido bien debido a los nervios,
Por fin se deleitó con su plato favorito. Con sincero deleite, por primera vez, Sean fue testigo del lado alegre y vivaz que Mary había mantenido oculto. En la guardería, un niño travieso le arrebató a Mila la cinta del pelo. Al momento siguiente, un caballero le bloqueó el paso y le exigió que le devolviera la cinta. El niño, desconcertado, le preguntó quién era. Mila se acercó corriendo y dijo que era su padre. Después de recuperar la cinta, Mila se giró y le dedicó una sonrisa a Sean, lo que dejó al joven y rico heredero halagado y sorprendido a la vez. Mary salió corriendo del trabajo para recoger a su hija, pero la profesora le dijo que un apuesto caballero ya la había recogido. En ese momento, Mila estaba jugando felizmente con el extraño tío en un patinete en el parque. Al verlos jugar tan alegremente, Mary sintió un fugaz momento de felicidad. Cuanto deseaba que su hija experimentara el calor de un padre, Mila también comenzó a aceptar a esta nueva figura paterna desde lo más profundo de su corazón. Esa noche, padre e hija volaron a casa en avión. Mila se aferró al tío Sean, reacia a dejarlo ir. Lo llevó de vuelta a su casa, y le mostró una por una todas sus preciadas posesiones. Luego declaró que tenía hambre, e insistió en que el tío Sean le preparara algo delicioso. Ante esto, Sean demostró sus habilidades culinarias. Pronto, una olla humeante de fideos instantáneos fue colocada sobre la mesa, mientras el trío compartía la cálida comida. Sean sintió de repente una corriente de aire frío. Resultó que el marco de la ventana tenía corrientes de aire. Insistió en que había que arreglarlo. Al caer la tarde, Mary sugirió con tacto despedir a Sean. Justo en la puerta, su pie se enganchó en un escalón, lo que le hizo gritar de dolor. La luz del sensor de la puerta estaba defectuosa. Inmediatamente exigió que la sustituyeran. ¿Y si Mila tropezaba? Sean se había convertido en la viva imagen de un padre cariñoso. Después de despedir a Sean, Mary no pudo evitar sonreír. De vuelta a casa, los labios de Sean se curvaron en una sonrisa imparable. Se dejó caer sobre la mesa y la golpeó con los puños. Sentirse necesario era absolutamente maravilloso. El ánimo de Sean se disparó hasta el cielo. Saltaba y brincaba por la habitación con gran alegría. No se daba cuenta de que todo eso era una señal de sus crecientes sentimientos hacia Mary. Ese día, Sean arrastró a Mary hasta la barra del bar, insistiendo en que fuera testigo de sus habilidades culinarias. Le ordenó imperiosamente que se sentara y esperara la deliciosa comida. Mary se sintió terriblemente incómoda. La mirada de Sean se fijó en ella, prohibiéndole moverse. Antes de irse, le dijo que se portara bien y escuchara. Así que Sean se puso a cocinar, mientras Mary observaba feliz desde un lado. Un filete grueso fue directamente a la sartén, lo que hizo que Mary no se atreviera a mirar directamente. Lo probó con cautela y estaba sorprendentemente bueno. Sean, pensativo, le dio de comer un trozo de filete a Mary. Así, esta pareja ficticia jugó al romance en su propio restaurante cerrado. De repente, la camarera que ya había terminado su turno se dio la vuelta. Temiendo ser descubiertos, la pareja se escondió rápidamente. Al ver a la chica con su sexy falda corta, Mary tiró de Sean hacia atrás, prohibiéndole mirar. Entonces, la chica se fijó en la horquilla del pelo de Mary. Empezó a buscar por el restaurante mientras la llamaba por su nombre, admirándose de vez en cuando en el cristal. La pareja se giró apresuradamente y se escondió detrás de la puerta de cristal. El abrigo de la chica se le cayó accidentalmente. Cuando se agachó para recogerlo, Mary cubrió instantáneamente los ojos de Sean, por miedo a que viera lo que no debía. Afortunadamente, el novio de la chica llamó justo en ese momento. Ella finalmente se marchó. Satisfecha, la culpable pareja falsa dio un suspiro de alivio. Divertida y exasperada por su propio comportamiento, Mary se había escondido de la chica precisamente para evitar los chismes. Sin embargo, los rumores se extendieron por toda la tienda. Sus frecuentes apariciones juntos desataron los chismes entre el personal femenino. El gerente le ordenó que dejara de hacerlo inmediatamente, pero la chica se volvió aún más vocal, llegando incluso a declarar que el gerente estaba sesgado a favor de Mary, para disipar las sospechas de los empleados. El gerente le pidió deliberadamente a Mary que limpiara la salsa derramada en la entrada. Esto fue presenciado por el hermano de Sean, que casualmente estaba visitando la tienda. Estaba desconcertado. La última vez que había visto a Mary, iba vestida como una rica heredera que iba a reunirse con su padre, pero hoy trabajaba como limpiadora en la tienda. Le preguntó a una camarera cercana por los antecedentes de Mary. Por suerte, se trataba precisamente de la camarera que sentía envidia de Mary. Ella declaró sin rodeos que la anciana no era más que la ayudante del chef, una madre soltera viuda que criaba a su hijo. Al enterarse de que su hermano había engañado a su padre, Joel, tras pillarlo con las manos en la masa, sintió una secreta emoción de triunfo. Se dirigió rápidamente a casa para informar del asunto. Mientras tanto, el padre de Sean, gracias a sus investigaciones, había conseguido la solicitud de donación de hígado de Mary. Ahora sabía que su hijo lo había engañado, y había descubierto su plan. Ese día, Sean regresó del supermercado radiante de alegría, tras haber comprado una luz con sensor de movimiento. Sin embargo,
El gerente le recordó que mantuviera la distancia con Mary. Los rumores sobre su relación ya estaban circulando. Solo entonces Sean se dio cuenta de lo errático que había sido su comportamiento reciente. Después del colegio, Mila esperó abajo, como de costumbre, a que su tío la acompañara en su scooter. Sean, que observaba desde arriba, sintió una punzada de culpa, pero decidió evitar la situación por su propia seguridad. Esa noche, Sean se preparó para partir hacia la isla de Jeju por motivos de trabajo. Pero Mary no dejaba de toser debido a un resfriado. Buscó en silencio en su teléfono los síntomas de los tumores cerebrales, y se obligó a levantarse y tomar unas pastillas para el resfriado a pesar de su malestar. Pronto, Mary desarrolló una fiebre muy alta y casi perdió el conocimiento. Mila, al ver el sufrimiento de su madre, se sintió desconsolada. Inmediatamente encontró el teléfono de su madre y marcó el número de su tío. Al ver la llamada de Mary, Sean se obligó a no contestar. Mila volvió a marcar. Esta vez, las emociones de Sean se impusieron a su cautela. Al enterarse de que Mary estaba enferma, inmediatamente regresó al restaurante. Vistió a Mila, cargó a Mary a la espalda y se apresuró a ir al hospital. Al despertarse en el hospital y saber que le iban a hacer análisis de sangre, Mary huyó inmediatamente. Temía que le descubrieran su tumor cerebral. Sean, incapaz de hacerla cambiar de opinión, no tuvo más remedio que ceder. Fue a buscar hielo y toallas al restaurante y se los llevó a la habitación de Mary. Le aplicó medidas de enfriamiento físico, y encontró una bufanda para mantenerle el cuello caliente. Mary se sintió profundamente conmovida por esta escena. Así, Sean, preocupado por Mary, se quedó toda la noche. Durmió recostado contra el sofá toda la noche. Al despertarse por la mañana, cogió a Mila y la acostó en la cama. Después de ropar cuidadosamente a madre e hija, se marchó. Esa tarde, Mila regresó del colegio, corrió alegremente hacia Sean, y le cogió de la mano para enseñarle algo. Esta conmovedora escena dejó al gerente completamente estupefacto. Resultó que Mila había adoptado 3 gatos callejeros. Radiante, le presentó a su tío a sus queridas mascotas. Sean miró a Mila con cariño, y la levantó para darle una vuelta, solo para ser visto por su padre, que había acudido corriendo. Sean dejó a Mila en el suelo con torpeza. El padre, sin decir una palabra, golpeó a Sean en la cara con ira. Al darse la vuelta, también se encontró con Mary, vestida con ropa raída. Tras recuperar la compostura, el padre reprendió a Sean por su audacia. No solo se había atrevido a comerciar con órganos a sus espaldas, y ahora se comporta como un padre cariñoso con la hija de otra persona. Si esto saliera a la luz, toda la empresa que había construido con tanto esfuerzo se vería destruida. Sean no supo qué responder. Su padre le ordenó que se divorciara inmediatamente y cancelara la operación, pero Sean se negó a aceptarlo. La vida de su madre pendía de un hilo. La operación estaba programada para dentro de una semana. Le rogó a su padre que hiciera la vista gorda solo por esta vez, pero la postura de su padre era inflexible. Incluso le amenazó con que, si Sean no obedecía, que lo denunciaría personalmente a la policía y lo repudiaría. Esa noche, Sean se sentó solo con los gatitos, sumido en la melancolía. Mary vino a consolarlo, ofreciéndole ánimos y asegurándole su apoyo incondicional. Luego le limpió con ternura la sangre de la comisura de los labios. De repente, un destello de luz apareció detrás de ellos. La adorable Mila capturó este tierno momento con su teléfono. A la mañana siguiente, Sean se enteró de que su padre había retrasado la cirugía de su madre. Inmediatamente se apresuró a ir a la empresa y le suplicó a su padre que le diera a su madre una oportunidad de vivir. Su padre declaró fríamente que no podía arriesgar la vida de todos solo por ella. Reprendió a la madre de Sean por ser una mujer malvada, que se atrevía a arruinar el futuro de su hijo. Le ordenó a Sean que se presentara en la sede al día siguiente, que se mantuviera alejado de esa mujer y que nunca volviera al restaurante. Ese día, Mary, que estaba preparando los ingredientes, de repente se sintió mareada y se desmayó. Sus brazos temblaban incontrolablemente. Sabía muy bien que su tumor cerebral había empezado a empeorar. Mary se dirigió al hospital para hacerse unas pruebas. Sin embargo, justo cuando llegaba a la entrada, el padre de Sean la llamó y le exigió que se reuniera con él. En cuanto se vieron, el magnate padre sacó a la luz todas las mentiras de Mary. ¿Una madre soltera con un hijo se atrevía a engañarlo? Amenazó a Mary con que se divorciara inmediatamente de su hijo y le devolviera el dinero, o de lo contrario no se haría responsable de sus actos. A pesar de que Mary se arrodilló en el suelo, suplicando desesperadamente al presidente que le permitiera someterse a la cirugía, por la que había luchado hasta ahora, el magnate creyó erróneamente que Mary era una mujer intrigante, que no se detendría ante nada por dinero, y la echó de un rápido movimiento, al ver que la cirugía era imposible, y que su propia vida se estaba acabando. La mayor preocupación de Mary era su hija, Mila, contemplando la foto de su hija en el teléfono. Su ánimo cayó al más bajo nivel. En ese momento, su suegra la llamó. Le dijo a Mary que ya no sentía odio hacia ella. Se disculpó por haberla culpado de la muerte de su hijo. La instó a construir una buena vida con su nuevo marido, y le deseó felicidad eterna. Ante este repentino perdón de su suegra, Mary, que había estado reprimiendo su dolor,
Ya no pudo contenerse. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. Se apresuró a bajar del autobús, pero, descuidadamente, se dejó el móvil. Mary vagó sin rumbo por la calle después de bajarse. Solo cuando metió la mano en el bolsillo se dio cuenta de que había perdido el teléfono. Corrió de vuelta a la parada de autobús para buscarlo, pero no lo encontró por ninguna parte. Abrumada, se derrumbó en el suelo y lloró amargamente. Mary se negaba a morir tan fácilmente. Anhelaba ver crecer felizmente a su hija. Maldijo al cielo por tanta injusticia. Mientras tanto, su padre le entregó a Sean la demanda de divorcio. Por mucho que protestara diciendo que Mary no era de las que codiciaban el dinero, su padre seguía sin estar convencido. Al enterarse de que su padre se había reunido en secreto con Mary, Sean salió furioso y condujo frenéticamente para buscarla. La casa estaba vacía. Su mejor amiga no sabía nada de ella. Desconcertado, Sean regresó para esperar ansiosamente debajo del restaurante a que Mary reapareciera. En ese momento, Mary finalmente salió. Sean se apresuró a acercarse y la abrazó con fuerza. Mary lo apartó con calma y se fue sola a casa. Sean se sentó solo, hojeando las fotos de su teléfono. No podía precisar cuándo había comenzado, pero su corazón se sentía constantemente atraído por esta madre y su hija. Al final, su padre cedió primero, porque Sean era el único hijo en el que realmente creía. Muy superior a ese hermano mayor inútil que se pasaba los días de juerga. Para no decepcionar a Sean, finalmente accedió a realizar la cirugía, pero con la condición de que Sean no volviera a ver a su madre nunca más. Debía divorciarse de Mary inmediatamente después de la operación. Debía romper todos los lazos con esa madre y esa hija. Además, organizó un encuentro entre Sean y una posible pareja que él mismo había seleccionado. Para su total sorpresa, resultó ser su exnovia, Nora. A Sean le pareció completamente ridículo. Nora interrogó con entusiasmo a Sean sobre su relación con Mary. Habiendo llegado las cosas a ese punto, Sean admitió sin reparos que su matrimonio era una farsa. Nora se llenó de alegría y su confianza en esperar a Sean se disparó. Al día siguiente, Nora llevó deliberadamente a sus compañeros de trabajo a comer al restaurante de Sean. Buscó a Mary para firmar su condición de novia. Mary estaba desconcertada y se vio obligada a felicitarla de forma poco sincera. Cuando Sean regresó al restaurante, Nora presentó rápidamente a su novio al personal. Mary se retiró a un rincón, con el corazón roto. En ese momento, Joel llegó completamente borracho. Delante de todos, provocó deliberadamente una pelea con su hermano menor. Sean, que no quería involucrarse con su hermano, se marchó directamente, pero al doblar la esquina, se topó con Mary. Joel, que lo perseguía, se volvió inmediatamente agresivo, murmurando que quería probar suerte con la mujer que le gustaba a su hermano. Empezó a manosear a Mary. Sean le propinó una patada voladora que hizo tambalear a su hermano. A continuación, le dio un fuerte puñetazo para darle una lección. Afortunadamente, el gerente y otras personas llegaron a tiempo para separarlos. Esa noche, Sean visitó a su madre en el hospital. Le dijo que ya no podía ir a verla. Le instó a que a partir de ahora viviera correctamente y dejara de maltratarse a sí misma. Después de hablar, Sean estrechó con fuerza la mano de su madre. A pesar de sus esfuerzos, las lágrimas le corrían por la cara. Por fin llegó el día de la operación. Mary le dijo a su hija que se iba por negocios, y le confió su cuidado a su mejor amiga. Afortunadamente, su amiga siempre la apoyó incondicionalmente. Sin embargo, cuando Mary llegó al hospital, se enteró de que la madre de Sean había desaparecido. Sean, que acababa de terminar una rueda de prensa, recibió una llamada de su madre. Había decidido no operarse, y tenía la intención de volver a su ciudad natal para vivir allí el resto de sus días. Sean estaba furioso y angustiado. Todos sus sacrificios habían sido en vano. Resultó que justo el día anterior, el padre de Sean se había enfrentado a su madre, acusándola de egoísta. Si quieres morir, hazlo en silencio y sola, le había exigido. Deja de comportarte como un parásito, chupando la vida de los demás. Te aferraste a mí en tu juventud y ahora, en tu vejez, te aferras a mi hijo. La madre de Sean ya no podía soportar esa vida. Decidió abandonar la cirugía y se escapó sin que nadie se diera cuenta. Al regresar a su ciudad natal, corrió a las tumbas de sus difuntos padres para confesar los pecados de su vida. Cuando su hermano la descubrió, le lanzó los insultos más viles. La arrastró y tiró de ella, exigiéndole que regresara a Seúl. Esta escena fue presenciada por Sean, que acababa de llegar. El tío vio a su sobrino con su esposa e hijos. Toda la familia movilizada, seguramente para defender su caso, jugando la carta de la compasión para que donara un hígado. Sean esbozó una sonrisa impotente y le dijo a su tío que no se preocupara. Había venido a cumplir el deseo de su madre de hacerse una foto de familia. Mary y Mila hicieron una actuación llena de energía para animar a la madre de Sean. Para cualquier observador, se trataba de una familia de 4 miembros feliz y dichosa. Sin embargo, la madre de Sean seguía siendo incapaz de sentir alegría. Se retiró sola a su habitación para descansar. En ese momento, Mary y Mila aparecieron en la ventana, con la cara pintada como gatitos de calicó. Hicieron que la madre de Sean se echara a reír a carcajadas. Por fin se le levantó el ánimo. Mary salió a comprar aperitivos para su hija.
pero se olvidó de limpiarse la cara. Sean se apresuró a seguirla. Al descubrir que se había ido sin limpiarse la cara, Mary se sintió terriblemente avergonzada. Sean compró toallitas húmedas y le limpió cuidadosamente la cara. Incluso las mojó con su propia saliva, insistiendo en limpiar a Mary. Los dos volvieron a casa juntos paseando por los callejones. Sean se quejó de que ella caminaba demasiado rápido, aunque en realidad solo quería disfrutar más tiempo de su compañía. Las dos almas infantiles acabaron jugando al pilla-pilla y corriendo libremente por la orilla del mar, cuando sus miradas se cruzaron bajo la puesta de sol. Sean se sintió inesperadamente abrumado. Mary se apresuró a inventarse una excusa para marcharse. Al llegar a casa, vio a Mila montada a caballito sobre la madre de Sean. Mary se apresuró a intervenir. La madre de Sean no mostró ningún signo de enfado. En cambio, abrazó a Mila contra su pecho. Esa noche, mientras la familia se reunía para cenar, capturaron la preciada foto familiar que su madre tanto había deseado. Sean intentó convencer a su madre de que regresara a Seúl para operarse, pero ella insistió en quedarse en su ciudad natal para vivir sus últimos días en paz. Al final, Sean decidió respetar la decisión de su madre. Sin embargo, Mary se opuso vehementemente, sabiendo que le quedaba poco tiempo. Quería donar su hígado a la madre de Sean lo antes posible. Sean declaró que la operación no se llevaría a cabo. Los fondos restantes se pagarían a Mary sin demora. Su acuerdo contractual había concluido. Le agradeció a Mary por permitirle experimentar la calidez del afecto familiar. Se dieron la mano para despedirse, justo cuando Sean se dio la vuelta para marcharse. Mary le agarró la mano, con lágrimas en los ojos. Le dio un beso en la mejilla. En ese momento, Sean ya no pudo contener sus emociones. Atrajo a Mary hacia él y la besó apasionadamente. En ese instante, no había ningún contrato matrimonial en sus corazones, solo el uno al otro. A la mañana siguiente, Mary se marchó sola con Mila. Al enterarse, Sean corrió al muelle, pero ya era demasiado tarde. Mary acudió a una revisión médica y le dijeron que el tumor había crecido. Le quedaban como mucho 5 años de vida. Mary decidió comenzar el tratamiento, simplemente para pasar unos años más con su hija Mila. Empezó a evitar deliberadamente a Sean, sin responder a sus mensajes. Sin embargo, inesperadamente, se topó con él mientras recogía a Mila del colegio. Mary se volvió fría de repente con Sean, e incluso evadió su confesión de amor. Pero Sean, ahora perdidamente enamorado de Mary, nunca se rendiría tan fácilmente. Después de cenar, cuando Sean fue a pagar, descubrió que su tarjeta no funcionaba. Resultó que su padre, un magnate, al enterarse de que su hijo no se había divorciado, había congelado todas sus tarjetas de crédito. Su padre le dijo a Sean que la insistencia de Mary estaba sin duda motivada por su interés en su fortuna. Presionó a Sean para que finalizara el divorcio inmediatamente. Inesperadamente, Sean no solo se negó a divorciarse, sino que también reveló sus verdaderos sentimientos. Sin otra opción, el padre magnate volvió a buscar a Mary. La confrontó por su implacable persecución de Sean, y le dejó muy claro a Mary que Sean ahora estaba sin un centavo y en la indigencia. Debía abandonar cualquier idea de obtener algo de él. Firma los papeles del divorcio como una buena chica, y vuelve al lugar al que perteneces. Aunque Mary se sintió profundamente agraviada, no dio ninguna explicación. Esa noche, Sean se volvió loco de deseo por Mary. Casualmente, Mila arrastró a su madre de vuelta al restaurante para ver sus gatitos. Mary descubrió a Sean tirado en el suelo, borracho y profundamente dormido. Lo cubrió cuidadosamente con una manta, e incluso extendió la mano con avidez para tocarle la mejilla. Al final, se contuvo y se escabulló en silencio, de vuelta en casa de su mejor amiga. Mary, que nunca se preocupaba por arreglarse, se maquilló impecablemente. Le temblaba la mano sin control mientras se pintaba los labios. Su amiga se burló de ella por ese esfuerzo repentino, preguntándose si pasaba algo. Mary incluso le pidió a su amiga que le pintara las uñas. La idea de que su vida se acercaba a su fin. Mary quería aprovechar el momento y hacer que su vida brillara por última vez. Había tantas cosas que dejar sin hacer. Se negaba a dejar ningún remordimiento. Su amiga animó alegremente a Mary, sin saber que ya estaba terminalmente enferma. Sin embargo, cuando Sean llamó, Mary lo evitó cobardemente una vez más. Al día siguiente, Mary buscó al padre de Sean, y le exigió que liquidara el pago restante del contrato o no aceptaría el divorcio. El padre magnate se rió a carcajadas, burlándose por dentro de que la mujer intrigante hubiera mostrado finalmente su verdadera cara. Mientras tanto, Sean, sin un centavo y desesperado por reunir el dinero para Mary, vendió su coche deportivo y su reloj. Luego, lleno de entusiasmo, fue al centro comercial a comprar un anillo de compromiso. Quedó con Mary para cenar en un restaurante. Radiante, le entregó el pago restante y un anillo de compromiso tardío. Al ver el anillo, Mary se quedó un poco desconcertada. Sean declaró: no nos divorciemos, sigamos adelante. Prometió asumir todas las responsabilidades él mismo. Profundamente conmovida,
Mary se negó, afirmó que no quería ni el dinero ni el anillo. Lo único que exigía era que Sean se divorciara de ella. Su tío ya le había pagado el resto. Y ella declaró fríamente que nunca había sentido nada por Sean. Era hora de que volvieran a sus posiciones originales. A Sean le pareció completamente ridículo. Además, él no era tonto. Sin embargo, Mary le instó a que no se involucrara demasiado. Todo lo que había sucedido antes era falso. En ese momento, el corazón de Sean se llenó de agonía. Mary dijo entonces que le avisaría cuando fueran a los tribunales. Se levantó y se marchó. Sean se enfureció y fue tras Mary. Le preguntó si su padre le había dicho algo. Mary respondió fríamente que no tenía nada que ver con su tío. Simplemente, su acuerdo anterior había terminado. Por lo tanto, todo debía volver al punto de partida. Luego se alejó sin mirar atrás. Sean se quedó allí parado, con los ojos llenos de tristeza. Una vez que Mary desapareció de la vista de Sean, sus propias lágrimas comenzaron a fluir incontrolablemente. ¿Acaso ella no amaba a Sean también? Pero no podía ser tan egoísta. Mientras tanto, el tío, al enterarse del estado de la madre de Sean, se enfureció. Regañó a su hermana por no acompañar a su sobrino de regreso para la operación. Sin embargo, su hermana se aferró a él como una niña, siguiéndolo por todas partes, insistiendo en que se aferraría a él hasta que muriera. Mientras hablaba, llamó por teléfono a su sobrino, ordenándole que llevara a su madre a recibir tratamiento. Su hermana le arrebató el teléfono, negándose a dejar que molestara a Sean, incapaz de soportar ver morir a su hermana de esa manera. Ella repitió sus disculpas una y otra vez, buscando el perdón por los errores del pasado. Ese día, al ver a su hermano regresar de pescar en el mar, inmediatamente corrió a saludarlo, ansiosa por ayudarlo, pero su hermano la empujó. En realidad, estaba preocupado por su cuerpo frágil y enfermo. En ese momento, su padre, propietario de un chaebol, envió a un secretario a buscarlos, decidido a romper los lazos de Sean con su madre. El secretario se acercó a su tío con un fajo de billetes y le exigió que se llevara a su hermana. Sean, ya furioso por la difícil situación de su hermana, tiró el dinero al suelo, desató una avalancha de insultos contra el secretario, y casi lo arroja al mar. Solo la llegada oportuna de la hermana impidió que la situación se agravara aún más. Sean recibió una llamada de su tío. Por teléfono, denunció amargamente a su padre como un sinvergüenza despreciable, argumentando que ni siquiera era digno de ser llamado hombre. Sean colgó, completamente desconcertado. Esa noche, el hermano llamó a su hermana para cenar. Después de varias llamadas, ella no respondió. Al examinarla más de cerca, descubrió que había perdido el conocimiento. Inmediatamente llamó a una ambulancia y la llevó de urgencia a un importante hospital de Seúl. El padre Chaebol se apresuró a ir al hospital al enterarse de la noticia. Allí, inesperadamente, se encontró con su cuñado, a quien no había visto en años. En cuanto se vieron, el cuñado sonrió y comentó: parece que no le queda mucho tiempo. Incluso sugirió que, si su hermana necesitaba un trasplante, nadie de su familia le ofrecería ayuda. Para colmo, le entregó descaradamente un fajo de billetes a su cuñado, alegando que solo era una contribución para los gastos del funeral. El tío se enfureció en ese mismo instante. Agarró al padre Chaebol y casi le estrangula. Había arruinado toda la vida de su hermana, y ahora venía aquí para confirmar que estaba muerta. Era absolutamente despreciable. Un completo sinvergüenza. El tío tiró el dinero al suelo con rabia, y declaró que él mismo salvaría a su hermana. Con eso, se dio la vuelta y se marchó. El padre Chaebol temblaba de furia. Sean se enteró de que su tío tenía la intención de donar un hígado para el trasplante de su madre. Agarró la mano de su tío con fervor, repitiéndole su agradecimiento. Sin embargo, cuando su hermana despertó, se opuso a que su hermano le donara el hígado. Su hermano declaró que sus objeciones eran inútiles. La operación se llevaría a cabo de todos modos. Una vez que recuperara la salud, debía realizar muchos actos de bondad. Solo así podría enfrentarse a sus padres con dignidad. Tener un hermano así era una gran suerte. En ese momento, su hermana no pudo contenerse más. Las lágrimas de gratitud y arrepentimiento corrían por su rostro. Quizás era el vínculo de la sangre, más fuerte que el agua, incluso cuando se está en desacuerdo. El tiempo acaba curando todas las heridas. Mientras tanto, la mejor amiga de Mary la acosaba. Quería asociarse con ella para abrir una tienda de aperitivos. Este siempre había sido el sueño de Mary. Sin embargo, Mary, contrariamente a su costumbre, se negó. Su amiga pensó erróneamente que Mary temía que le quitara su dinero. Finalmente, Mary reveló su secreto. Al conocer la verdad, su amiga abrazó a Mary, llorando amargamente. ¿Por qué la vida tiene que ser tan injusta? ¿Por qué tiene que tratar con tanta crueldad a una madre soltera que cría a su hija? Al día siguiente, Mary fue a ver a su jefe para dimitir. Al ver a Mila saltando en la cama de Sean, la echó rápidamente y se la llevó. Mary le dijo a su hija que no se casaría con Sean, lo que significaba que tendrían que marcharse de allí. A Mila le partía el corazón tener que dejar su casa y a su tío. Al oír los sollozos de Mila, Sean se sintió completamente desdichado. ¿Cómo era posible que Mary no anhelara una vida feliz juntos como una familia de tres? Esa tarde, Mary estaba tendiendo la ropa cuando vio a Sean. En cuanto lo vio, salió corriendo. Sean la llamó,
exigiéndole una vez más, ¿es que no significo nada para ti? Mary cambió deliberadamente de tema, y le preguntó cuándo debían ir al juzgado para formalizar el divorcio. Luego se marchó sin mirar atrás. No era que Mary no quisiera a Sean, era precisamente porque lo quería demasiado. Mary sabía que su tumor cerebral le dejaba poco tiempo. Se negaba a darle a Sean amor y cariño solo para dejarlo con el corazón roto y desesperado tras su partida. Mejor un dolor agudo que una agonía prolongada. Esta oportunidad podría devolverlos al punto de partida. Pero Sean, profundamente arraigado en su amor, no podía aceptar esta realidad. En plena noche, Sean recordaba cada momento compartido con Mary. Había sentido su afecto de forma tan tangible. ¿Por qué tenía que alejarlo de él de forma tan cruel? Ese pensamiento desgarraba el corazón de Sean. Mientras tanto, el hermano de Sean lo investigaba en secreto, buscando pruebas para expulsarlo de la empresa. Al descubrir el matrimonio falso de Sean, Joel regresó triunfante a casa para informar a sus padres. Para su sorpresa, su padre no mostró ira, sino que lo reprendió duramente. Resultó que su padre lo había sabido todo desde el principio, para amargarle la vida a su hermano. Joel comenzó a difundir rumores por toda la empresa de que Sean era un mujeriego, al que una empleada del restaurante le había estafado una gran suma de dinero. Al oír al personal difamar a Mary a sus espaldas, Sean se enfureció. Las cosas tampoco iban mucho mejor en el restaurante. Todo el mundo especulaba maliciosamente sobre el carácter de Mary a sus espaldas, afirmando que se había acercado deliberadamente a Sean solo para estafarle. El jefe de cocina se negaba a creer que Mary fuera así. Furioso, salió en su defensa. Ese día, Mary llevó albóndigas a visitar a su suegra. Al descubrir que su suegra comía fideos instantáneos para saciar el hambre mientras vendía productos en el frío glacial, a Mary le dolió el corazón. Pero su suegra temía que su actual novio se enfadara si ella iba a verla. Mary le dijo a su suegra que ya habían roto. Su suegra la consoló diciendo, no estés triste, Wixu, si no estaba destinado a ser. No tiene sentido forzarlo. Mary le pidió a su suegra que, como en el futuro estaría muy ocupada, le gustaría que ella cuidara de Mila de vez en cuando. Su suegra, naturalmente, estaba encantada de cuidar a su nieta. Mary había mentido sobre estar ocupada en el trabajo, cuando, en realidad, iba al hospital para recibir tratamiento. Acudió en secreto al hospital para su primera sesión de quimioterapia. Al ver a otros pacientes acompañados por sus familiares, sintió una punzada de tristeza. De vuelta en el restaurante, Mary se enteró por el gerente. La madre de Sean había enfermado y había sido ingresada en el hospital. Después de correr a casa para dejar a su hija, se preparó para visitar a la madre de Sean. De repente, un dolor agudo le atravesó el pecho. Se levantó de un salto y corrió al baño, agarrándose el estómago con agonía. Inmediatamente se dio la vuelta y cerró la puerta con llave desde dentro. No quería que su hija Mila la viera tan angustiada. La mejor amiga de Mary, que se había enterado de su enfermedad, estaba haciendo la manicura a una clienta. Sus manos temblaban incontrolablemente. Le dolía el corazón por la difícil situación de Mary y resentía la injusticia del destino. Mary llamó por teléfono a su amiga y le suplicó que fuera a cuidar de Mila. Una vez que su hija se durmió, Mary comenzó a rezar al cielo. Tenía tantas cosas pendientes. Por favor, no se la lleves tan pronto. Cuando llegó su amiga, Mary le dijo que tenía que salir. Resultó que se apresuraba a ir al hospital a visitar a la madre de Sean. Al ver a su tía tumbada en la cama del hospital, se le llenaron los ojos de lágrimas al instante. El tío de Sean reconoció a Mary. Mary sentía una profunda culpa por el fracaso de la operación, al saber que el tío de Sean estaba dispuesto a donar su hígado para salvar a su hermana. El corazón de Mary finalmente se tranquilizó. Apretó la mano de su tío repetidamente, dándole las gracias. Comprendía lo que su madre significaba para Sean. Cuando Mary se marchó, se encontró con Sean. Sean le dijo a Mary con un tono totalmente frío que no volviera. Después de todo, su acuerdo había terminado. Cuando el tío le dijo a Sean que Mary acababa de llorar amargamente ante él, Sean no pudo contenerse más y salió corriendo como un loco. Siguió silenciosamente a Mary. En ese momento, Mary casi tropieza y está a punto de ser atropellada por un coche. Sean se apresuró a correr hacia ella y la cogió en brazos. Le preguntó, ¿has perdido la cabeza? Mary empujó a Sean y siguió caminando aturdida. Sean le bloqueó el paso y se disculpó, expresándole sus sinceros sentimientos, suplicándole que se quedara a su lado, y pidiéndole que le perdonara solo por esta vez. Mary reprimió el anhelo que sentía por Sean. Finalmente, lo rechazó con el corazón encogido. Al darse la vuelta, las lágrimas de Mary brotaron sin control. En ese momento, Sean sintió que su corazón se desgarraba de dolor. Al regresar a casa, Mary volvió a sentirse mal. Se retiró al baño y vomitó. Al intentar arreglarse el pelo, se arrancó un gran mechón, mirando fijamente los cabellos que tenía en la mano, y luego echando un vistazo a su hija dormida fuera de la puerta. Mary se sintió abrumada por el temor. Al día siguiente, hizo las maletas y se preparó para dejar el restaurante. Mila le preguntó a su madre si realmente tenían que mudarse. No podía entender por qué tenían que separarse de su nuevo padre. Incluso se escondió en un rincón,
negándose a irse, porque Mila no podía soportar dejar ese lugar. Acababa de empezar a sentir la felicidad del amor de un padre. Ahora volvería a ser una niña sin el cariño de un padre. El corazón de Mary estaba completamente agotado. Se marchó con el corazón roto. Mila corrió inmediatamente tras ella. Obedientemente, se marchó con su madre. Mila se aferró al hombro de su madre y se despidió de su tío con la mano. Ver eso me rompió el corazón. Después de la mudanza, Mila estaba siempre triste, incluso cuando su madre se esforzaba por animarla, comprándole su helado favorito. Ella no mostraba ningún interés. Esa noche, Sean ahogó sus penas en alcohol, echando de menos a Mary. Contemplando el anillo de compromiso que no había enviado, se sintió completamente desolado. Mientras tanto, Mary, mirando la foto familiar en su teléfono, también echaba de menos a Sean. Borracho, Sean se encontró en la puerta de la tienda de la mejor amiga de Mary. Llamando a la puerta, despertó a Mary de su sueño, gritando en voz alta que quería ver a Mila. Borracho, le exigió a Mary que olvidara su confesión. Ahora lo lamentaba profundamente, pero entonces pensó que sus sentimientos por ella no eran tan profundos. En realidad, amaba a Mary hasta la locura. Borracho, comenzó a tocar a Mary. Afortunadamente, su mejor amiga llegó justo a tiempo para detener la farsa. Al recuperar la sobriedad, Sean se sintió completamente avergonzado. ¿Qué le había hecho a Mary? Al día siguiente, en el trabajo, Mary metió por error la salsa en el congelador. No era la primera vez que cometía un error así. Mary sabía muy bien que su olvido se debía al tumor cerebral. Sean pasó por allí y oyó al jefe de cocina reprender a Mary. Se marchó con una expresión fría en el rostro. Después del trabajo, Mary fue al hospital para una cita de seguimiento. De repente, recibió un mensaje de texto de Sean, en el que le pedía que acudiera al juicio de divorcio al día siguiente. Mary sintió un vacío en el corazón. Aturdida, dejó el teléfono y salió del hospital, olvidando su bolso en la silla. Sean, que estaba haciendo ejercicio, recibió de repente una llamada de Mary. Resultó que una joven había encontrado el bolso de Mary en el hospital. Al descubrir que Sean era la última persona con la que Mary había contactado, la chica lo había llamado. Sean no entendía por qué Mary había dejado su bolso en el hospital, y se apresuró a acudir allí inmediatamente. La joven comparó la foto de la pantalla, tras confirmar que se trataba efectivamente de un familiar de la propietaria. Le devolvió el teléfono y el bolso a Sean. Ver la foto familiar en la pantalla del teléfono de Mary llenó a Sean de una cálida sensación. Fue entonces cuando descubrió inesperadamente en el bolso de Mary unos medicamentos recetados para neurocirugía. Acudió al neurólogo con sus preguntas, y el médico le dio una charla. Le preguntó por su papel como marido, y por qué nunca la había acompañado durante esos tratamientos tan dolorosos. Sean se sintió bastante desconcertado. El médico le explicó con sinceridad el estado de Mary, revelándole que padecía una enfermedad terminal, y que su vida se encontraba en su fase final. Sean no podía aceptar esa cruel realidad. Mary regresó rápidamente al hospital en busca de su bolso. Sean dejó la bolsa en la recepción, y se escondió en un rincón, observando en silencio cómo se marchaba su amada. Al volver a casa, Sean entró en la habitación vacía que compartían madre e hija, y vio el dibujo que Mila había hecho de los tres. Sean no pudo evitar agacharse y llorar amargamente. En ese momento, se sintió invadido por el arrepentimiento por su propia estupidez. La persona a la que amaba profundamente estaba sufriendo terriblemente por una enfermedad, y él no se había dado cuenta en absoluto. Hoy era el día en que Mary y Sean iban a divorciarse. Con solo tocarse el pelo, se le caía un mechón grande. Para evitar que Sean se diera cuenta, Mary cogió unas tijeras y se cortó el pelo. Lloró mientras se lo cortaba. Después, se maquilló ligeramente. Esto sorprendió a su mejor amiga. Mary le explicó que era para su última reunión con Sean, y que quería estar lo más guapa posible. Sean llevaba un rato esperando fuera del juzgado. Al ver el pelo corto de Mary, se quedó paralizado por un momento. Luego sugirió que comieran juntos por última vez. Fueron al cine y vieron una película. Después, dieron un paseo bajo los cerezos en flor. Sean hizo todo esto, simplemente para pasar más tiempo con Mary. Estaba esperando a que ella le revelara su secreto. Mary, sin embargo, creía que él estaba ganando tiempo deliberadamente, para evitar finalizar los trámites del divorcio. Sin otra opción, Sean firmó a regañadientes los papeles del divorcio. Pero en el momento en que Mary puso su firma, Sean le arrebató el documento y lo arrugó hasta convertirlo en una bola. No puedo divorciarme de ti, declaró. Con eso, salió furioso de la habitación, rompiendo los papeles del divorcio en pedazos ante los ojos de Mary. Luego la miró profundamente y le prometió: encontraré la manera de salvarte. Mary se quedó paralizada por la sorpresa. Sean la agarró del brazo y le pidió que no se compadeciera de sí misma. Mary le suplicó que le concediera el divorcio. Solo así podría conseguir el dinero del padre de Sean. El futuro de Mila estaría asegurado. Sean insistió en que Mary no debía dejarlo. Haría todo lo que ella le pidiera. Pero Mary declaró que mantener este matrimonio era insoportable. Sean accedió al divorcio, con la condición de que Mary obedeciera todas sus órdenes a partir de entonces. En ese momento, el corazón de Mary le dolía tanto que sentía que no podía respirar. Se derrumbó en los brazos de Sean.
llorando amargamente. Estos dos amantes, que se querían profundamente, finalmente se sinceraron. Sean obtuvo el historial médico de Mary de su médico de cabecera, con la intención de enviarlo a un profesor en Estados Unidos para que lo diagnosticara. Mary también visitó el restaurante para despedirse de todos sus compañeros. Sin embargo, el jefe de cocina no podía soportar verla marchar. Al final, decidió respetar su decisión. Ese día, Mary fue sola al hospital para recibir tratamiento. Acababa de terminar la quimioterapia y estaba completamente agotada. En ese momento, Sean le entregó un vaso de agua. Le secó cuidadosamente el sudor de la frente. Luego llevó a Mary a comer su comida favorita. Después de solo un bocado, Mary casi vomita. Esto le rompió el corazón a Sean. Después de la comida, siguió a Mary como una sombra, por miedo a que se desmayara. Solo cuando Mary finalmente perdió los nervios, Sean cedió. En el momento en que Mary llegó a la puerta de su casa, se encontró con los cobradores de deudas. Resultó que, después de que Joel descubriera el matrimonio falso secreto de su hermano, había obtenido la declaración jurada de Mary acusando a Sean de tráfico de órganos, para hundirlo y expulsarlo de la empresa. Pero al conocer la verdad, Mary se negó rotundamente. Incluso cuando le ofrecieron 500 millones de wons como pago, permaneció totalmente impasible. Rompió la supuesta declaración jurada en el acto. Mary declaró que, aunque le faltaba dinero, no era una persona despreciable. Llevó a Mila a casa de su suegra. Organizó un encuentro entre la abuela y la nieta y confió a su hija al cuidado de su suegra por el momento. Ella misma quería viajar para despejarse. Al oír esto, su suegra le entregó inmediatamente una suma de dinero a Mary, con la esperanza de que disfrutara de su viaje. Mary subió a un autobús y apagó su móvil. Regresó a su ciudad natal, para volver a visitar el lugar donde creció. De pie junto al mar, la mente de Mary se llenó de recuerdos entrañables de Sean. Sin darse cuenta, se encontró en el pequeño restaurante que antes regentaba su abuela. Huérfana desde pequeña, Mary y su abuela habían dependido la una de la otra para sobrevivir. El restaurante seguía en pie, pero su abuela había fallecido. Incapaz de contactar con Mary, Sean la buscó por todo el mundo. Visitó la tienda de su mejor amiga y se enteró de que Mary se había ido a casa de su suegra. Inesperadamente, la suegra tampoco podía ponerse en contacto con Mary. Al llegar en coche, Sean se alegró mucho de ver a Mila. En cuanto la suegra vio a Sean, su expresión se ensombreció. Le dijo que dejara de molestar a su nuera. Sean se sintió completamente impotente. En ese mismo momento, Mary, que padecía un tumor cerebral que empeoraba, yacía en una pequeña habitación de hotel con un dolor de cabeza insoportable. Incluso después de tomar la medicación, daba vueltas en la cama, incapaz de dormir. Mary se obligó a encender el teléfono, y escuchó los mensajes que le habían dejado Mila y Sean. El dolor era insoportable. Intentó tomar más analgésicos, pero acabó tirando el agua y las pastillas. Sean, que había estado intentando desesperadamente localizar a Mary, estaba frenético. Mary reunió sus últimas fuerzas para llamar a Sean. Con la voz temblorosa, le dijo que su situación era grave. Sean contuvo las lágrimas y le preguntó dónde estaba. Condujo toda la noche hasta el pequeño hotel. Al encontrar a Mary acurrucada en silencio en el suelo, se apresuró a acercarse. Le acarició suavemente la cara y le dijo con profundo afecto: no importa lo que te pase. Aunque sea 100 o 1000 veces peor que ahora, no importará. Mary se sintió profundamente conmovida. Decidió no seguir evadiendo ese amor. Abrazó con fuerza a Sean, y los dos se fundieron en un abrazo, llorando juntos. A la mañana siguiente, Sean se levantó antes del amanecer para comprar los ingredientes, y preparó un suntuoso desayuno para Mary. Mary le expresó su gratitud por todo lo que había hecho. Sean le respondió que, si quería darle las gracias, le diera un beso. Esto dejó a Mary completamente nerviosa. Sean le aseguró a Mary que curaría su enfermedad, ya que se había puesto en contacto con los mejores especialistas de Estados Unidos. Su condición era que Mary prometiera no volver a huir nunca más. Mientras hablaba, extendió la mano para hacer una promesa con Mary, pero, en lugar de eso, le deslizó el anillo de compromiso en el dedo. A continuación, Sean llevó a Mary a casa de su suegra. Para su sorpresa, al enterarse de que Mary se había reconciliado con su novio, la suegra no mostró enfado, sino que animó a Mary a quedarse con él. Parece que trata muy bien a Mila, comentó. Debe de ser un buen hombre. Mary se sintió profundamente conmovida por ello. Mientras tanto, Sean recibió una respuesta del profesor estadounidense. El diagnóstico coincidía con los resultados anteriores del hospital. El pronóstico de Mary era sombrío. Esta noticia dejó a Sean completamente desanimado. No se atrevió a decirle la verdad a Mary y decidió ocultárselo por el momento. Mientras tanto, Joel se regodeaba por haber encontrado pruebas incriminatorias contra su hermano menor. No sabía que su padre ya lo había descubierto todo. Inmediatamente reprendió a Joel, y presentó pruebas de su malversación de fondos de la empresa. Joel se arrodilló al instante en el suelo y le suplicó a su padre que le diera otra oportunidad. En ese momento,
El magnate se sintió completamente desilusionado con su inútil hijo. Posteriormente, Sean buscó activamente a su padre para entregarle su carta de renuncia. Se había cansado de las luchas de poder de la familia, y deseaba vivir una vida tranquila con Mary. Su padre se enfureció por ello, y culpó a Mary de ser la causa de todo. Inmediatamente fue a enfrentarse a ella. El presidente Park le entregó a Mary los resultados del diagnóstico de Estados Unidos, con la esperanza de que entrara en razón y dejara a Sean. Mary llevó los resultados a su médico de cabecera, pero el resultado distaba mucho de ser tranquilizador. Mientras tanto, Sean esperaba ansioso fuera del quirófano. Hoy era el día en que su madre y su tío se sometían a la operación. Afortunadamente, las operaciones fueron un éxito. Su madre finalmente se salvó. Se recuperaría pronto. Sin embargo, Mary estaba abrumada por la angustia, contemplando el anillo que Sean le había regalado. Lloraba desconsoladamente. Mary no quería morir, ni deseaba dejar a Sean. ¿Por qué el destino le jugaba una mala pasada tan cruel? En ese momento, Sean le envió un mensaje para quedar con ella. La familia de tres se distrajo en el parque. Mary preguntó por el diagnóstico estadounidense. Sean mintió, afirmando que los resultados eran excelentes. Insistió en que, con un tratamiento activo, ella podría recuperarse. Instó a Mary a no obsesionarse con pensamientos oscuros. No sabía que ella ya había obtenido los resultados de su padre. Los dos acordaron que debían perseverar hasta el final y no rendirse nunca. Al ver que estaban a punto de besarse, Mila se apresuró a ayudarles. Hay que decir que esta familia de tres era verdaderamente afortunada. Al día siguiente, Mary fue a ver al presidente Park en persona. Le devolvió el saldo restante del contrato quirúrgico que había solicitado anteriormente. El presidente Park se quedó perplejo ante esto. Mary le explicó que no se había sometido a la intervención. Su temor original era que, si ella moría, su hija no tendría ningún apoyo, pero ese dinero nunca le había pertenecido realmente. Dejar que su hija creciera utilizando ese dinero haría que ella, como madre, se sintiera profundamente avergonzada. Quería ser una madre de la que su hija pudiera estar orgullosa. Por primera vez, la opinión del presidente Park sobre Mary cambió. Ese día, Sean reveló públicamente su matrimonio ficticio en la reunión de la junta directiva, y renunció por completo a su cargo. Esto enfureció profundamente a su padre, que pretendía que Mary asumiera toda la responsabilidad. Sin embargo, Sean sacrificó su propio futuro para protegerla. Al dejar la empresa, Sean sintió una sensación de alivio sin precedentes. Esa noche, buscó ansiosamente a Mary con un ramo de flores. Paso a paso, los dos amantes se acercaron hasta abrazarse. En ese momento, Mary sintió una satisfacción que nunca antes había experimentado. La familia de tres comenzó su propia vida feliz. Durante la cena, Sean incluso le pidió a Mila que empezara a llamarle papá. La sensata Mila inmediatamente le llamó así. Sean se llenó de alegría al oírlo. Pero su padre, el chaebol, estaba pasando por un mal momento. No solo tenía que lidiar con una montaña de asuntos de la empresa, sino que, al volver a casa, tenía que enfrentarse a ese hijo inútil. En un arranque de ira, lo envió a la sucursal estadounidense. Incapaz de soportar el favoritismo de su marido, la madre de Joel decidió marcharse con su hijo. Al final, la enorme mansión se quedó solo con el presidente Park. Mientras tanto, el estado de Mary empeoró. Sus vómitos se hicieron más frecuentes, lo que la sumió en una profunda inquietud. Cuando volvió al día siguiente para recibir tratamiento, su médico le aconsejó suspender la quimioterapia. El cuerpo de Mary se había vuelto tan frágil, que su sistema inmunológico estaba gravemente comprometido. Los efectos secundarios del tratamiento solo empeorarían su salud. Continuar con el tratamiento resultaría contraproducente. Sin otra alternativa, el tratamiento se suspendió a regañadientes. Al enterarse de esto, Sean se enfureció, desató una tormenta de furia contra el médico que la atendía, y luego le suplicó que salvara a Mary. Pero al ver a Mary con la mirada perdida, inmediatamente controló sus emociones. Luego la consoló con indiferencia, y la llevó a comer los manjares que ella deseaba. Sean sugirió trasladar a Mary a otro hospital. Mary se negó, incluso mintió a Sean, afirmando que los médicos habían dicho que su estado estaba mejorando. Al oír esto, Sean se sintió aún peor. Al poco tiempo, las lágrimas de Mary comenzaron a brotar incontrolablemente. Unos días más tarde, Sean compró una casa en secreto, sin que Mary lo supiera. También preparó una habitación con temática de princesas para Mila. Esto conmovió profundamente a Mary. Los repetidos gritos de «papá» de Mila encantaron por completo a Sean. Mary deseaba que el tiempo se detuviera en ese mismo instante. Al ver a su hija dormir por la noche, le dolía terriblemente el corazón. Temía que, si un día se marchaba de repente, nadie cuidaría de Mila en su lugar. Así que al día siguiente, Mary buscó a su suegra. Compartieron un agradable almuerzo juntas. A Mary le partió el corazón ver que su suegra seguía vendiendo mercancías en el frío glacial para ganar dinero. Al notar que la tez de Mary empeoraba cada vez más, y que su cuerpo estaba cada vez más delgado, su suegra se preocupó terriblemente. Mary aprovechó la oportunidad para confesarle su enfermedad a su suegra. Si algún día fallecía, le imploró que cuidara de Mila en su lugar. La suegra se quedó completamente estupefacta. Mientras tanto, Sean se lo contó todo a su madre.
esperando su apoyo en su relación con Mary. Sin embargo, su madre se negó a dar su consentimiento. Ninguna madre querría ver a su hijo lanzarse al fuego. Mary se enfrentaba ahora a una enfermedad terminal, con un futuro lleno de dificultades y dolor. Su madre reconocía que Mary era una buena mujer, pero le dolía el corazón por su hijo. Sean le aseguró a su madre que no había nada de qué preocuparse, que era una decisión totalmente suya. Impotente, su madre solo pudo respetar la decisión de su hijo. Mientras tanto, Mary se dirigió al supermercado para hacer una compra importante, decidida a cocinar para Sean antes de que la enfermedad la venciera. De vuelta a casa, Mary comenzó a preparar enérgicamente los ingredientes, cuando, de repente, una intensa oleada de malestar la invadió. Se sintió mareada y se desplomó en el suelo. Mila rompió a llorar al verlo. Afortunadamente, su mejor amiga llegó rápidamente para llevársela. Mary se quedó agachada en el suelo, incapaz de levantarse. Entonces, por accidente, se quemó la mano con una olla del fogón. El dolor era insoportable. Sean llegó en ese momento y vio a Mila llorando. Entró inmediatamente en la casa y encontró a Mary desplomada en el suelo. Luchó contra su propia angustia y se acercó lentamente a ella. Al ver su mano quemada, fue a buscar hielo para aliviarle el dolor. Incluso bromeó con ella. ¿Estás tan feliz de ver a tu marido? Has dejado todo hecho un desastre. Que el hombre al que amaba la viera en un estado tan lamentable hizo que Mary se sintiera completamente humillada. Sean abrazó a Mary para consolarla. Su mejor amiga se llevó a Mila al restaurante para ver a sus gatitos, permitiendo que Mary y Sean disfrutaran de su tiempo a solas. Mary le hizo prometer a Sean que, después de que ella se fuera, él volvería a la vida que realmente le pertenecía. Ella esperaba que él también visitara a Mila de vez en cuando. Sean instó a Mary a que se retractara de lo que acababa de decir. Mary, que se sentía un poco mareada, se acostó a descansar. Sean devoró la comida que ella había preparado, con lágrimas corriendo por su rostro mientras comía. Bajo el edredón, Mary lloraba desconsoladamente. Al despertar y encontrar el dibujo en forma de corazón que Sean le había hecho, recibió una llamada de su suegra. La suegra afirmó no haber oído las palabras anteriores de Mary, diciendo que ya había perdido a su hijo y que no podía soportar perder también a su nuera, instando a Mary a mantenerse fuerte y seguir adelante. Sean, que estaba fuera de la puerta, escuchó la conversación de Mary con su suegra. En ese momento, se sintió completamente impotente como nunca antes. Así que al día siguiente, Sean preparó una romántica propuesta. Quería sorprender a su amada Mary, con el acompañamiento de la guitarra de su amigo. Estaba seguro de que podría conquistar su corazón. Ahora todo estaba listo, excepto la protagonista. Sean le envió un mensaje de texto a Mary, engañándola para que fuera a la nueva casa a ver el sofá recién comprado. Mary salió rápidamente de casa, intercambió unas breves palabras con su mejor amiga, y se dirigió alegremente hacia la nueva casa cercana. Justo cuando llegaba al cruce, Sean le envió un mensaje instándola a que se diera prisa. Al saber que Mary estaba de camino, Sean se sintió emocionado y tenso a la vez. El gerente y Mila ensayaron la secuencia de la propuesta una y otra vez. Pero, a pesar de los múltiples ensayos, Mary aún no había llegado. En ese momento, Mary, al cruzar la calle, se detuvo de repente. Su teléfono cayó al suelo. Al mismo tiempo, un globo que Mila había lanzado al aire aterrizó sobre una vela. Con un fuerte estallido, el globo explotó. Una premonición siniestra se apoderó instantáneamente de Sean. Después de esperar y esperar sin señales de Mary, Sean decidió salir a buscarla. Pero justo cuando llegaba a la puerta principal, recibió una llamada de su amiga. Le dijeron que Mary se había desmayado y la habían llevado al hospital. Sean se apresuró a ir al hospital. Su amigo ya estaba llorando desconsoladamente. El médico llegó e informó a Sean de que Mary tenía una presión intracraneal elevada debido a un tumor. Era necesaria una cirugía de urgencia para drenar el líquido de su cráneo. Al saber que el pronóstico de Mary era grave, con riesgo incluso de morir durante la operación, su amigo se derrumbó al instante. Sean se quedó paralizado, con la mano temblorosa mientras firmaba el formulario de consentimiento. No tenía otra opción. Lo único que podía hacer era rezar en silencio para que el cielo no se llevara a Mary. La operación llevaba varias horas en marcha. Su mejor amigo llevó a Mila al hospital. Todos esperaban ansiosos noticias. Por fin, la luz indicadora fuera del quirófano se apagó. El corazón de Sean se aceleró con temor. Temía que hubiera ocurrido lo peor. Le pidió urgentemente a su mejor amigo que llevara a Mila a casa primero. En ese momento, salió el médico, al saber que la operación había sido un éxito. Todos dieron un suspiro de alivio. El médico explicó entonces que esta cirugía solo había tratado los síntomas, no la causa raíz. Como el tumor no se había extirpado por completo, una recaída como la de hoy podía ocurrir en cualquier momento. Sean se inclinó profundamente ante el médico en señal de agradecimiento. Al mirar a Mary, aún inconsciente, el corazón de Sean se estremeció como si lo atravesaran agujas. Las lágrimas le corrían por la cara y caían sobre la mano de Mary. Él le apretó la mano con fuerza, con la esperanza de darle fuerzas para que se recuperara rápidamente. Al ver esto,
Su novia sintió una auténtica felicidad por Mary. Realmente había encontrado a un hombre que la apreciaba y la amaba profundamente. Después de recuperarse en el hospital durante algún tiempo, Mary finalmente recibió el alta. Se puso la peluca que le había preparado su amiga, y esperó a que llegara Sean. Al llegar al hospital, Sean se encontró con el médico. El médico instó a Sean a que cuidara bien de Mary, y le advirtió que la presión continua del tumor sobre sus nervios podría provocarle ceguera. Animó a Sean a perseverar hasta el final. Sean llevó felizmente a Mary a casa. El gerente y Mila habían ordenado el nuevo piso temprano, esperando la llegada de mamá, la mejor amiga, que no quería ser la tercera en discordia. Astutamente se llevó al gerente. Mary vio todos los detalles que Sean había preparado para ella, y se sintió conmovida y llena de felicidad. Pensó para sí misma lo maravilloso que sería si el tiempo se detuviera en ese momento. Una vez que Mila se durmió, por fin tuvieron su momento de intimidad. Sean la provocó fingiendo marcharse, dejando a Mary completamente abatida. Pero entonces Sean la tomó en sus brazos por detrás. A la mañana siguiente, Sean sacó a Mila a hacer ejercicio, mientras Mary se quedaba en casa preparando el desayuno. Quizás era la vida más normal y feliz para la familia de tres. Sin embargo, Mary sintió de repente que se le nublaba la vista. Sabía que había desarrollado otra complicación. Cuando Sean y Mila regresaron, ella actuó con total normalidad, para no preocupar a Sean. Los tres disfrutaron del desayuno en un ambiente alegre y desenfadado. Hoy era el día en que Mary volvía al restaurante para comer con sus compañeros de trabajo. Se había arreglado cuidadosamente para la ocasión. Sean le rodeó la cintura con el brazo por detrás. En cuanto Mary llegó a la entrada del restaurante, sintió una oleada de mareo. Le pidió a Sean que le cogiera de la mano. Sean miró a Mary con profunda preocupación. En medio de los vítores de la multitud dentro del restaurante, Sean y Mary se dieron un tierno beso, pero al momento siguiente, Mary casi se desmaya. Sean la cogió rápidamente, aliviando su malestar. Justo entonces, todos comentaron que la sopa de hoy estaba muy salada. Mary tomó un sorbo, pero no detectó ningún sabor, así que echó sal frenéticamente en su sopa. Sin embargo, seguía sin tener ningún sabor. El chef, al darse cuenta, lo encontró extraño. Probó una cucharada del plato de Mary, y casi se atraganta con lo salado que estaba. Bromeó con Mary, preguntándole si le había gastado una broma a propósito. Pero Mary insistió en que el sabor era realmente insípido. Sean pareció comprender la situación. Discretamente, cambió su sopa por la de Mary. Su amiga, al probar la sopa, estuvo de acuerdo en que efectivamente estaba sosa. Sean asintió con la cabeza. Mary sintió que algo no iba bien. Discretamente, mojó el dedo en la sal esparcida sobre la mesa y la probó. Al instante, se dio cuenta de que había perdido el sentido del gusto. Como chef, le costaba aceptar esta realidad. Sean, aunque entristecido, solo pudo ofrecerle un silencioso consuelo con la mirada. El chef notó que Mary parecía distraída ese día. Le preguntó si estaba embarazada. Pronto, todos se unieron a la broma, deseándoles en tono jocoso que tuvieran pronto un bebé sano. Pero la verdad era que Mary no estaba embarazada. Le habían diagnosticado una enfermedad terminal y su vida estaba entrando en su cuenta atrás final. Una vez terminada la reunión, Mary le agradeció a Sean todo lo que había hecho por ella. Ese día, la madre de Sean, que acababa de salir del hospital, fue a visitar a Mary discretamente, pero no la vio. Encontró a Sean y le entregó un sobre rojo, como regalo de boda para él y Mary. Su madre había querido conocer a Mary, pero temía que verla la entristeciera. Recibir la bendición de su madre llenó a Sean de auténtica alegría. Su madre decidió marcharse de allí, y volver a su ciudad natal para vivir con su hermano. Mientras tanto, Mila estaba pintando con su madre. Quería que su madre le dibujara una corona. La mano de Mary que sostenía el bolígrafo temblaba sin control. Sintiéndose desanimada, Mary salió a tomar el aire, y vio a su suegra llegar con bolsas de provisiones para visitarla. La suegra había traído muchos frascos de kimchi y había comprado aperitivos para Mila. Tomó la mano de Mary y le pidió que la tratara como a su propia madre a partir de ahora. Mary se sintió profundamente conmovida. Su suegra lamentaba la dureza con la que había tratado a Mary anteriormente. Ahora deseaba cuidar adecuadamente de su nuera. Esa noche, Mary le dijo a Mila que debía mantenerse fuerte, aunque ella no estuviera a su lado. Debía seguir viviendo feliz. Poco a poco, Mary sintió que su hija se volvía cada vez más borrosa ante sus ojos. Mila, sin embargo, pensaba inocentemente que la vista de su madre estaba fallando, y que llevar gafas lo solucionaría. Obediente, le secó las lágrimas a su madre. Ver esto realmente partía el corazón por Mary. El cielo era verdaderamente cruel. Fuera de la puerta, Sean instaló cuidadosamente barandillas en la pared para Mary. Sean puso la música favorita de Mary. Los dos se abrazaron y comenzaron a bailar juntos. Sin embargo, las lágrimas de Sean fluían incontrolablemente. Mary extendió la mano para tocar su rostro. Temía que, después de dormirse, pudiera olvidarlo. Mary se puso de puntillas y besó suavemente la frente de Sean. Se miraron profundamente a los ojos, llenos de renuencia y afecto persistente. A la mañana siguiente,
Mary preparó la comida con antelación, y la familia de tres se dirigió al zoológico, contemplaron a los adorables pandas gigantes, y saborearon sus propios momentos felices. Para cualquier observador, eran una familia de tres felizmente dichosa, aunque el destino de Mary fue desafortunado. Después de conocer a Sean, ella también encontró su propia felicidad. Por lo tanto, en comparación con la tristeza, esta es, en última instancia, una historia conmovedora.